Bienvenidos al podcast de Kamandi, crítica de historietas para la nueva raza de animales parlantes. Hola, queridos, queridas, querides, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Kamandi. Mi nombre es Amadeo Gandolfo y estoy aquí con los benedictos doctores Pablo Turnes y Diego Labra para encarar otro episodio en el que vamos a intentar brindarle un poco de complejidad y profundidad a algunos problemas, a algunas cuestiones que afectan al mundo de la historieta. Y en este caso nos hemos decidido meter con un tema bastante espinoso, complejo, que es la cuestión de la cancelación, pero fundamentalmente qué hay detrás de estas cancelaciones, que tiene que ver fundamentalmente con el poder dentro de las escenas artísticas y fundamentalmente de las escenas de historieta. Sabemos que es un tema complejo. Nosotros somos 3 hombres cis, así que vamos a intentar mantener la distancia y la ecuanimidad. Estamos, por supuesto, siempre abiertos a cualquier comentario, cualquier corrección, cualquier perspectiva divergente que enriquezca nuestra propia postura. Y bueno, fundamentalmente, como ya muchos de ustedes se imaginarán, el disparador de haber elegido esta temática para este episodio es la reciente cancelación y suicidio de Ed Piskor, dibujante norteamericano, que sucedió hace 15 días. O sea, su muerte no tiene ni 10 días todavía. Bueno, nada, abro un poco el piso para mis compañeros si tienen algo para opinar. Bueno, sí, ¿qué tal? Ahora, Diego primero. No sé si más que, quizás antes que opinar, podríamos quizás repasar un poco el caso para los que no lo conozcan, ¿no? Bueno, Ed Piskor, un dibujante más conocido por Hip Hop Family Tree, ¿no? Fue con el que alcanzó más visibilidad, y después, bueno, trabajos con Marvel y etcétera. Y como decía Amadeo, hace 10 días llega como a la discusión pública del mundo de la historieta, acusaciones, primero de una mujer y después aparecieron 2 mujeres más, hablando de conducta inapropiada. En el primer caso, lo primero que sale, si no me equivoco, corríjanme, es la cuestión de esta artista que comentó que fue durante la pandemia, ¿no? Que había tenido un intercambio de chats con Piskor, en los que ella consideró que fue inapropiado cuando ella tenía 17 años en ese momento. Y luego otros 2 casos más, quizás el más, lo más gravoso, si quiere, de las acusaciones que giraron, era una artista, ¿cómo se llamaba, Amadeo? Que vos tenés el nombre a mano. Justamente acá yo estaba pensando que estaría bueno como hacer una cierta precisión en cuanto a al timeline. Son 2 artistas. A ver, lo primero que surge justamente es esto. Piskor estaba a punto de abrir una muestra propia, si no me equivoco, en el Museo de Pensilvania. En Pittsburgh, Pensilvania, fundada por el Pittsburgh Cultural Trust. Esta muestra iba a abrir el 6 de abril y el 24 de marzo, fin de semana del 24 de marzo, la primera de las artistas, Molly Dwyer, que es de Filadelfia y que hoy por hoy tiene 21, pero que en 2020 tenía 17, postea una serie de capturas de pantalla diciendo: este es el CRIP de Ed Piskor, que eran conversaciones que habían tenido entre ellos en el año 2020, en donde Piskor utilizaba un tono juguetón, presumido, nunca siendo completamente explícito, pero si uno leía entre líneas sí se podía encontrar que había una intención sexual, de búsqueda de atención, etc. Cuando esta chica tenía 17 años. Luego de eso, inmediatamente, el Pittsburgh Cultural Trust, Cultural Fund, cancela la exhibición de Ed Piskor, y muy rápidamente lo que sucede en esa semana que va entre el 25 de marzo y el 31 de marzo es que el caso llega muy rápidamente a los medios, o sea, particularmente los medios locales de Pensilvania, que era donde Piskor vivía. Entonces, además de que le cancelan la muestra, los medios van a la casa
de sus padres, que eran personas muy mayores, básicamente a acosarlos, a preguntarles qué era lo que estaba pasando con su hijo y por qué eran todas estas acusaciones. En el medio, un par de días después, en esa misma semana, una segunda artista, Molly Wright, mayor de edad, aparentemente compartía en el círculo artístico de Pensilvania con Piscor, lo acusa de que le pidió sexo oral a cambio de darle el nombre de su agente. Bueno, esa semana es toda una confusión. Un par de días más tarde, en esa misma semana, Jim Rugg, otro artista que era como el mejor amigo de Ed Piscor, con el cual hacían Cartoonist Kayfabe, el blog, el podcast, transmisión de YouTube, que tenía más de 900 episodios y que venían haciendo hace un montón de años, decide cancelar su asociación profesional con Ed Piscor, dado las acusaciones. Y la semana siguiente, en un primer momento aparentemente Piscor con su abogado querían hacer una demanda, esta chica particularmente a Dwyer, a la que era menor de edad cuando Piscor le mandó los mensajes privados por Instagram. Esa demanda al final nunca llega a nada porque básicamente Piscor los primeros días de abril, primero o segundo de abril, no recuerdo exactamente bien cuándo, justo en ese fin de semana largo de Semana Santa, postea una larga nota, básicamente una nota que se interpreta como una nota de suicidio, y el 3 de abril, 2 de abril lo encuentran muerto. Entonces, eso es un poco el timeline de lo que sabemos. Eso es lo que sabemos. Lo que sabemos es que Piscor mandó unos mensajes inapropiados, o mejor dicho, causó malestar en una persona a través de sus mensajes, en un momento en que esa persona era menor de edad. Otra mujer, lo acusa de pedirle favores sexuales a cambio de favores profesionales, y finalmente el tipo comienza a ser cancelado y viendo que no puede sostener la cancelación, se mata. Eso es lo que sabemos. Claro, yo quería ir justo a esto, sobre todo la segunda acusación, ¿no? De Molly Wright, del cambio del pedido de favores sexuales a cambio de un favor profesional, digamos, porque va un poco al meollo de lo que vos decías, Amadeo, al principio, ¿no? De la dimensión del poder que está en esto, y que me parece que es un buen punto de partida antes de siquiera empezar a discutir para hacer como un mapeo de la situación, ¿no? Porque también me parece que es un mecanismo que también aparece en otros casos relevantes de cancelación dentro del mundo del cómic, como el caso de Warren Ellis o de Scott Allie, que era editor de Dark Horse, más conocido por ser el editor de todo el mundo del Miñolaverso, pero que también había trabajado con Buffy y varias cosas más, y que de hecho creo que él había estado en Argentina, incluso en la Comicópolis, que tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Esto es como una versión muy táctil y cruda y burda de una corporización de esta dimensión del poder, y que también, que es algo que para mí siempre hay que tener muy en cuenta cuando uno empieza a hablar de estas cosas, que si bien, como comentábamos en un momento cuando estábamos pensando esto, ¿no? De que claramente esto es una cuestión que excede sobradamente al mundo de la historieta y al mundo del arte y etcétera. Yo creo que hay una particularidad del campo de la historieta, que es esta cuestión de que es un mundo como yo uso el concepto que usa Mariela Acevedo en su investigación sobre el campo de la historieta en Argentina y especialmente de Fierro, esta idea que es un campo muy masculinizado, ¿no? O sea, ya de por sí de que hay una simetría en las relaciones entre hombres y mujeres en el mundo, en la calle, en que las mujeres son de alguna, ¿no? Que son esa minoría extraña que son la mayoría, ¿no? Eso tiene además una peculiaridad en el mundo de la historieta, en que es un mundo dominado por los hombres tanto en términos puramente cuantitativos, numéricos, de los dos lados del mostrador, tanto del público que consume como de los productores, y más todavía en una cuestión de asimetría de la cuestión del poder, ¿no? Siempre, viste, cuando quieren hablar como que siempre se acuerdan de Karen Berger y después, viste, como que empiezan a buscar donde hay otra mujer con poder, ¿no? O que haya hecho, porque claramente es un mundo muy dominado por los hombres, y además un mundo muy marcado por lo que la crítica, Laura Mulvey, ¿no? La crítica
cultural y de cine de la década del 60-70 en Estados Unidos hablaba ¿no? de la mirada femenina, de la mirada masculina, del male gaze. O sea, no solamente es un mundo muy masculinizado en que son la mayoría hombres los que están consumiendo y los que están produciendo, sino que también el producto que se hizo durante muchísimos años era un producto muy masculinizado, creado a través de una mirada muy de los masculina, donde las mujeres que aparecían representadas ahí estaban hechas por hombres para ser miradas por hombres, ¿no? Entonces me parece que eso es como un punto para empezar a hablar, ¿no? Que me parece que eso permea un poco también como la cultura, si se quiere, ¿no? Del mundo de la historieta, y especialmente en Estados Unidos, o sea, como digo, Mariela Acevedo lo estudió muy bien para el caso argentino, pero como se llama en Estados Unidos era igual, y por algo, eso es algo que yo estudio en mi investigación, por eso la bala del manga entró tan fuerte, ¿no? Porque traía productos hechos por mujeres para ser leídos por mujeres, y eso abrió el campo, y de hecho es algo que dentro de las industrias, tanto la argentina como la norteamericana, tardaron muchísimo en reaccionar, y algunos podrían decir, no sé si reaccionaron incluso, ¿no? Entonces, como para setear la discusión, ¿no? De que ya es difícil ser una mujer en el mundo real, más difícil ser una mujer en el mundo del cómic, ¿no? Para empezar a hablar. A mí me parece interesante que justo todas estas cuestiones, o sea, hay como una sincronicidad bastante singular en este caso. Como que vino a poner muchas cosas en primer plano, ¿no? O sea, yo creo que es como una especie de tormenta perfecta. Yo creo que este caso, para comenzar a mí, pero fundamentalmente, hablando puramente desde mi opinión y mis sensaciones personales, a mí me dio mucha tristeza todo lo que sucedió alrededor del Bitcoin. Me dio mucha tristeza, fundamentalmente, quizás soy demasiado inocente, pero me parece que las cosas que sucedieron, en una de esas se podrían haber manejado con otro tipo de justicia, con una justicia restaurativa, con hablar, con intentar comunicarse, con intentar, nada, no necesariamente llevarlo al plano de la exhibición pública a través de redes sociales, pero bueno, esto también es algo que yo en un punto estoy pensando, yo creo que la estrategia de la exhibición del groomer, del abusador, del violento en redes sociales fue muy productiva en un momento y muy necesaria. Creo que el tiempo, la repetición y la espectacularización de estos casos que muchas veces son instrumentalizados por gente que tiene más interés en subirse digamos, al linchamiento antes que en conseguir algún grado de justicia y de reparación, nos obligan de alguna manera a repensar la herramienta, sin decir que la herramienta no sirve, pero sí obligan a repensarla. Pero al mismo tiempo, por lo menos es lo que pienso yo, pero al mismo tiempo también me parece que pone muy en primer plano cuestiones que tienen que ver con la salud mental en la historieta, cuestiones que tienen que ver con qué tipo de subjetividad y de individualidades forma la historieta y los ambientes historietísticos en personas que ya de buenas a primeras, en muchos casos son gente que tiene ciertas particularidades en cuanto a su composición psíquica y en cuanto a sus capacidades sociales, pero también, y también me parece que también pone muy en primer plano de qué manera se trabaja en la historieta y la precariedad digamos, la falta de red de contención que existe en el mundo de la historieta. Y que o sea, que ser cancelado, con lo que significa en términos profesionales y económicos, en un ambiente tan precarizado como el de la historieta, puede significar la diferencia entre poder pagar el alquiler el mes que viene o no poder pagarlo o caerte del sistema. Pero también me parece que a otra sincronicidad en la que yo estaba pensando mucho, y me parece que tiene mucho que ver con esto que estabas diciendo vos, Diego, vos hablabas del estudio de Mariela y vos hablabas de este rastreo que se está haciendo últimamente, que lo está haciendo mucha gente, muchas investigadoras, acerca de las genealogías de mujeres en la historieta
y de cómo los ambientes fueron extraordinariamente masculinizados. Y yo no podía tampoco dejar de pensar en que justamente este fin de semana que acaba de pasar fue el último Vamos las Pibas, y que fue justamente un espacio en Argentina que ayudó enormemente a que el ambiente deje de ser un ambiente tan masculinizado. Pero sin embargo se termina. Y hay una pregunta y también hoy por hoy en Argentina que tiene que ver con: ¿será posible sostener los buenos oficios y todo lo bueno que hizo el Vamos las Pibas en el futuro? ¿Se revertirá una situación previa a esto? Como si no hubiese, digamos, diques de contención activamente establecidos, la homoéstasis del ambiente de la historieta tiende a volver hacia un espacio masculinizado. Es difícil saber por dónde empezar, ¿no? Porque, bueno, digamos, empezamos por lo más obvio y también creo que lo que genera ese impacto, que es eso, lo que vos decías, Amadeo, la tristeza y a veces también un poco de indignación, incluso, de ver cómo hay gente que se regodea en que Ed Piskor se haya suicidado, ¿no? O incluso toman eso, presentan eso como una especie de prueba de que él era culpable en algún punto. Lo cual, no digamos, que fuese culpable o no, y acá ya empezamos con un problema que a mí me parece que es lo que se viene dando, y por esto que también mencionabas, esta idea de que de pronto las redes sociales pasan a reemplazar los espacios de lo que llamaríamos, yo no voy a decir la justicia, porque me parece que decir la justicia es una exageración, ni siquiera sé si existe tal cosa, pero digamos el Poder Judicial, las instancias legales institucionales del Estado, ¿no? Vemos también cómo las redes sociales están reemplazando la política, en algún punto se presentan como tal. Entonces, digamos, estamos dentro de un proceso complejo, oscuro, que sucede, que tiene diferentes manifestaciones. Y el problema con eso es que, más allá de, digamos, claramente que existió estas conversaciones de chat con Ed Piskor y estas mujeres, en realidad nunca se dijo que fuera falso. O sea, no, las defensas del abogado y de Piskor no iban por ese lado. Más bien iban por la cuestión de, bueno, en el primer caso sobre todo, tener en cuenta que en Pensilvania la edad de consentimiento es 16 años, entonces supuestamente era legal, o al menos no era ilegal, digámoslo así. Igual, digamos, eso es un argumento problemático, porque vos podés decir técnicamente no es legal, o técnicamente es legal, pero la cuestión es ahí una cuestión ética, es decir, ¿no? Decir, bueno, hay una diferencia de edad, hay una diferencia de posición social, hay una diferencia de posición de prestigio hacia el interior del campo de la historieta, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, también el problema con eso fue que no es que eso había algún tipo de acción judicial legal de por medio y que eso llegó a la esfera pública, ¿no? Que es lo que ha sucedido en otros casos, o que sigue sucediendo, sino que directamente se apeló a las redes sociales sin pasar por las instancias judiciales. De hecho, ¿no? Es el abogado, bueno, Piskor, los que en un principio, con su abogado, son los que quieren llevar a cabo una acción legal, ¿no? Como de demanda por difamación. Entonces, pero entonces, digamos, el problema es elegir las redes sociales como ámbito de la jurisprudencia, ¿no? O ni siquiera de la jurisprudencia, más bien de un castigo social, ¿no? Digamos, ahí hay una idea de directamente escrache y de ser abucheado y cancelado socialmente en los términos de lo que eso sucede en el siglo XXI, ¿no? No te van a lapidar, pero sí que te lapidan de otras maneras. Y lo que sucede muchas veces también es, obviamente, eso surge también como una respuesta ante lo que se considera como una impunidad garantizada en algún punto por muchos de estos personajes, porque son hombres, porque tienen una posición consolidada dentro de su campo, y en gran escala también porque alguien puede decir, bueno, pero las instituciones judiciales y el Estado son patriarcales, entonces, digamos, ahí es la mujer la que siempre está en desventaja, etcétera, etcétera. Cosa que también, digamos, en un punto eso, por supuesto, es verdad, pero el problema es que si eso, digamos, primero que no pareciera perseguir un fin, restitutivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino más bien una cuestión punitiva y de dañar y castigar a ese otro a través de esas instancias virtuales. Y el problema con eso es que una de las cuestiones que se anula desde el vamos es la presunción de la inocencia. Después podemos discutir cómo las instancias judiciales a veces revictimizan a las mujeres o por qué, digamos, esta cuestión de que siempre recae sobre la víctima, ¿no? La necesidad de comprobar
el delito, etcétera, etcétera, pero, digamos, me parece a mí que vos te arriesgás ahí un problema muy serio, que si vos vas a jugarlo al nivel de la estadística, porque ponele, yo te puedo decir, bueno, más del 90 y pico % de las denuncias son comprobadas que efectivamente sucedió algo en ese orden, ¿no? Pero, digamos, después tenés, ¿qué quiere decir? Quiere decir un porcentaje en que las acusaciones no, en realidad son falsas, por decirlo así. Y vos decís, bueno, pero es un porcentaje menor. Es verdad que es un porcentaje menor, pero eso no dejan de ser, ese porcentaje son vidas, son prestigios que muchas veces no se recuperan. Y además, en este caso, la salida de Piscor, digamos, de su suicidio, también da pautas de, digamos, cuáles son, llevado uno de estos casos a un extremo, conjugado con esto que mencionaba Amadeo, que bueno, Piscor claramente era un freak, ¿no? Pero decir, en la historieta, ¿quién de nosotros puede tirar la piedra, ¿no? La primera piedra? Si se trata de ser freak, si se trata de ser nerd. Al contrario, a mí me parece justamente, digamos, una de las cuestiones ambivalentes y complejas, pero lugares, espacios como los de la historieta, sirven de contención para un montón de gente que está un poco perdida en respecto a los contactos sociales y porque las sociedades son muchas veces una mierda, digámoslo. O sea, te impone una serie de pautas para que vos puedas participar, para que vos puedas estar, para que pueda ser apreciado, que no todo el mundo los puede cumplir, por diferentes razones, por las razones que sea. Y eso no hace necesariamente malo a alguien. Al contrario, justamente, digamos, la cuestión de cierta perversidad o de cierto resentimiento se conjugan a partir de esas experiencias frustradas de sociabilidad. Sí, Amadeo. Pues yo ya me estoy yendo por las ramas, ya no sé. Pero bueno, digamos, nada, por lo menos plantear esto, ¿no? Decir, a ver, acá claramente sucedió algo, que era, por lo menos, si no era legalmente sancionable, al menos era éticamente sancionable, pero también los mecanismos de denuncia de eso muestran que hay una lógica que no persigue necesariamente una justicia reparadora o restitutiva cuando la pudiera haber, ¿no? Sino que persiguen un castigo directamente y una destrucción del otro como única manera de poder responder esa ofensa inicial. Bueno, me parece, yo tengo tres cosas para decir al respecto de. En primer lugar, creo que estoy de acuerdo con lo que decís. A ver, hay que pensar un poco los instrumentos. Es claro que la justicia, el poder judicial como lo tenemos, como es aquí en Argentina, o sea, como sería en Argentina, que es de donde somos nosotros, de donde de alguna manera hablamos, aunque no estemos ahí, como en Estados Unidos, ha demostrado históricamente ser un mecanismo que no funciona, que no logra dar respuesta ni con la velocidad ni con la profundidad que hace falta a este tipo de casos. Entonces, se descarta ese instrumento o se piensa o se ha llegado a un instrumento, una herramienta, digamos, sustitutiva que tiene que ver con esto que vos decís, Pablo, del scratch en las redes sociales. El tema es que las redes sociales para mí, o sea, y esto es algo que ya es una reflexión que se escapa por mucho a lo que estamos hablando de Discord y se escapa por mucho a los mecanismos del scratch público, son mecanismos profundamente fallidos. Y creo que cada vez más son espacios que se demuestran cada vez más nocivos más que beneficiosos, en general, para la humanidad. O sea, por eso digo que me estoy yendo mucho de este caso en particular, pero creo que todas las redes sociales que utilizamos actualmente, nombremos las tres principales, Facebook, Twitter, me niego a decirle X, y Instagram, están diseñadas de tal forma que su objetivo no es el encuentro entre seres humanos y el intercambio fructífero entre seres humanos, ya sea intelectual, emocional o restitutivo. Las redes sociales están pensadas para generar polémica, generar escándalo, generar malestar y adicción en sus participantes y para básicamente generar dinero para un puñado de millonarios. O sea, entonces, también hay un problema que creo que tiene mucho más que ver, que es más un problema de época y que se está demostrando cada vez más acuciantemente, particularmente en los últimos años, que es que hemos vendido toda nuestra sociabilidad en Internet a las redes sociales y las redes sociales lo que nos han ofrecido a cambio es trolls, monetización, espanto y horror. Entonces, ahí me parece que no se puede comenzar me parece que justamente el mecanismo sustitutivo está fallado. En segundo lugar, la segunda cosa que quería decir es el caso de, bueno, para mí uno de los casos más interesantes en cómo se manejó fue el de Warren Ellis. Warren Ellis se descubre que el tipo hace 20 años se dedicaba a chatear con minas, grumearlas en caso de que eran menores de edad,
establecer relaciones tóxicas, en donde el tipo aparecía, desaparecía, les prometía cosas después de esa. Y esto se repitió particularmente a mujeres en situaciones vulnerables, y esto se repitió a lo largo de, como digo, de por lo menos 15 años. Pero las mujeres que llevan a Warren Ellis a la luz, que llevan a los compartimentos de Warren Ellis a la luz, lo que buscaron en primera instancia, lo que buscaron fue establecer algún tipo de mecanismo de justicia restitutiva en donde se pudiese, como una especie de terapia grupal, en donde Warren Ellis pudiese llegar a comprender la profundidad del daño que había hecho y establecer un diálogo con sus víctimas. Yo no sé en qué quedó ese proceso. En su momento fue bastante, digamos, esperanzador e interesante la perspectiva que se había adoptado. Hubo un par de updates a lo largo de los años. No sé en qué quedó en eso. Sé que se había abierto el diálogo entre Warren Ellis y sus víctimas. Más allá de eso, no sé qué sucedió. Pero sí me parecía como interesante como contrapunto, porque además había sido un caso muy notorio. Y la tercera cuestión que a mí me parece que está muy en presente en lo que vos decís, Pablo, es, se supone que el ambiente del cómic es un lugar seguro. O sea, la fantasía sobre el ambiente del cómic es como un espacio que acoge a los freaks, que acoge a los raros, que acoge a aquellos que no encajan en, digámosle, la sociabilidad tradicional, la masculinidad tradicional y una serie de otros elementos. Es una fantasía esto, digo, porque durante mucho tiempo el fandom se concibió como este espacio acogedor, abierto, aceptador de las diferencias, el lugar donde podías ser vos mismo cuando en el resto del mundo no podías ser vos mismo. Pero debajo de esa fantasía, de esa idea que se sostuvo durante mucho tiempo, particularmente en los Estados Unidos, lo que había debajo eran las mismas relaciones de poder y las mismas disfuncionalidades y los mismos abusos que en otros ambientes. Lo cual también te comprueba que por ser nerd no vas a dejar de ser hijo de puta en algunos casos. Entonces, también esto me parece que hay algo, no sé, Discord menciona a Evan Dorkin en su carta de despedida, como uno de aquellos que lo canceló y que lo buleó, digamos. Y creo que no hay una mejor ilustración de lo que es el fandom que el Eltingville Comic Book Club, o sea, que es un horror, uno de los cómics más oscuros y feos, en el sentido de te hace sentir mal ese cómic. Y eso es lo que para muchas personas termina siendo el fandom, que termina generando unas relaciones tóxicas dentro del fandom, pensando que es el único lugar que te acepta. Está muy bueno esa lectura, Amadeo. Esto de como el fandom como un safe place, ¿no? Que por esta idea de que nos une una sensibilidad supuestamente similar porque nos gustan las mismas cosas, no se van a replicar los mecanismos que existen afuera, digamos, en el resto de la sociedad. Bueno, ya de todo uno de eso decir, ese afuera y un adentro, ¿no? Y que claramente no lo es. Un poco por eso quería empezar por donde empecé yo mi intervención, ¿no? Para pensar esta dimensión del poder, digamos, y que al final del día muchas veces ese es el problema que aparece en estos casos, digamos. Después, como decía Amadeo, como decía también Pablo, digamos, después queda como librado a si existiese alguna especie de procedimiento judicial o lo que sea, determinar si hubo mala intención o no, pero esos mecanismos de desigualdad de poder como que están en funcionamiento y que a veces, digamos, que es lo más difícil cuando uno habla de estas cosas, aunque como hizo muy bien en el disclaimer al principio de Amadeo, ¿no? De que somos 3 hombres, sí, digamos, muchas veces también es difícil pensarlo para adentro, ¿no? Porque uno también es parte de esos mecanismos, y cuando uno escucha estas cosas y piensa, no sé, en el caso de Piscor, cómo no te diste cuenta que lo que estabas haciendo estaba mal y después por ahí, ¿qué estabas haciendo vos en 2015? Bueno, no te conviene ponerte a revisar el historial de tus conversaciones, ¿no? Que es una cuestión muy compleja y justamente, entonces también eso es interesante, importante y como dijo Amadeo, también excede sobradamente lo que se puede hablar en este podcast, esta dimensión de las redes sociales, que yo en general tiendo a rehuir a ser apocalíptico. A mí no me gusta mucho pensar que, o sea, no me gusta caer en ser un ludita de pensar que si destruimos la tecnología, yo creo que realmente es todo no naturaleza humana, porque justamente no es naturaleza, es cultura, ¿no? Pero digamos,
lo que puede llegar a pasar un linchamiento en redes sociales no es muy diferente a lo que podía pasar en un barrio o en la cola de un supermercado. Lo que sí es cierto es que las redes sociales transforman como esa dinámica a través de esa potenciación, al punto que, digamos, esta noticia puede, como decía, puede ser levantada por un diario local de Pittsburgh, y en 30 segundos lo estás leyendo en Buenos Aires o en Berlín o donde sea, ¿no? Y eso como que le pone más presión, porque incluso quizás uno piensa en una situación así, se vuelve quizás más difícil sentir que uno puede tener como un refugio, un lugar donde... Yo muchas veces lo pienso eso en relación a mi corta experiencia como docente. Yo di clase en secundario durante un par de años en historia. Fue mi primer vez volviendo a la escuela después de haber ido yo a la escuela. Yo fui a la escuela cuando los teléfonos celulares apenas estaban empezando a aparecer, el Nokia, el C115, ¿no? El chiquitito, ese cabezón azul que nada más podías mandar SMS. Las redes sociales casi no existían. Bueno, de hecho yo terminé el secundario el año que se lanzó Facebook. Entonces, bueno, y uno tenía una idea, ¿no? de las angustias y de la experiencia adolescente en una escuela secundaria, y en general uno que digamos, como que encaja en ese template del fanático de la historieta del que estábamos hablando también acá, ¿no? Bueno, Peter Parker, ¿no? Prepoderes de Spider-Man, ¿no? Y volver a la escuela 10 años después y ver la dinámica y cómo transformaba eso las redes sociales. Y en el curso donde yo daba clase había un chico que era un chico que tenía como problemas como de déficit de atención, estaba medicado, y uno podía entender por qué era el blanco de las burlas del grupo. De hecho, a mí mismo como docente me sacaba de quicio, y bueno, también fue loco ver esa dinámica de, digamos, social, que es como, ¿no?, el Señor de las Moscas, un aula de secundario, ¿no? Y había un pibe que claramente tenía como una mirada un poco más avispada, y se dio cuenta que agarrando a ese pibe de blanco, digamos, podía afirmar su posición de alfa dentro del grupo, ¿no? Lo cual no era muy diferente a lo que podía haber pasado cuando yo iba a la escuela, pero lo que me sorprendió muchísimo fue que, claro, estábamos en el futuro, donde había smartphones, donde había redes sociales, y este pibe después se iba a la casa y el escarnio seguía por WhatsApp, seguía en redes sociales, ¿no? Entonces, realmente tenés que tener una fortaleza mental total, ¿no? Para poder soportar eso, porque realmente, salvo que tengas la capacidad digamos, como de apagarlo, pero apagar el teléfono significa también apagar lo bueno, ¿no? También apagar, quizás poder charlar con gente con la que sí puedes tener otro tipo de diálogo, o jugar un juego online, o leer una historieta, o entrar a un foro, lo que sea. Entonces es realmente como es otro panorama, y que tiene que ver también con esto de que, así como trato de no ser apocalíptico, también tampoco es pecar de inocente y pensar que estas herramientas son neutras, digamos, sino que están desarrolladas para generar ciertos efectos. De hecho, yo me di cuenta de eso cuando empecé a usar Twitter, que no fue hace demasiado tiempo. A mí tampoco me gusta decirle X. Cuando me daba cuenta que en el feed me aparecían una y otra vez tweets de gente que me generaban como más bien sensaciones negativas antes que positivas, y no era gente que yo siguiera. Y realmente qué sofisticado ese algoritmo, que es capaz de dar cuenta cuando uno como que, o quizás ni siquiera es el algoritmo, sino que es uno mismo pasa más tiempo o se detiene más en algo que le da bronca que en algo que lo hace sonreír. Por ahí vos estás scrolleando y vos ves un comentario y decís, qué pelotudo, mirá lo que dice y te quedás embroncado mirando eso, y después pasás abajo. Está comprobado que el engagement se da mayoritariamente a través de los sentimientos negativos que a través de los sentimientos positivos. Por eso también todo el troll center actual de nuestro queridísimo presidente busca fundamentalmente generar ese tipo de respuestas, porque está comprobadísimo que la gente tiende a engancharse más a discutir. Es el meme de no puedo ir todavía, querida, hay alguien que está mal en internet, digamos, o sea, es eso. Sí, es completamente eso. Yo que decía eso, que después por ahí scrollás para abajo y ves un chiste, sonreís y seguís para abajo más rápido, ¿no? Entonces, claramente eso está
digamos, como que es, como digo, para tratar de no ser apocalíptico, pero es una maquinaria que está diseñada para explotar algo que ya estaba ahí, ¿no? De hecho, obviamente, las redes sociales no inventaron el linchamiento, sino es algo que viene de muchísimo antes, ¿no? Pero claramente como que crea un nuevo panorama y lo que le hace más difícil, que quizás habría que pensar cómo se extrapola al caso que estamos hablando, que es el mundo de la historieta, pero particularmente en el ejemplo que yo estaba desarrollando, que era el tema de la escuela. Ciertamente la escuela como institución no tiene, si bien esto es algo que, como digo, Facebook es de 2005, ya hace 20 años que estamos viviendo en este mundo, las instituciones no han sabido resolver, no han sabido crear herramientas para lidiar con eso, y yo como docente tenía este pibe y no tenía ningún tipo de herramienta para ayudarlo, digamos, más que lo que le puede decir, no sé, la madre, tipo, no mires el teléfono, pero eso realmente no es una solución de nada, porque hoy por hoy sin el teléfono incluso ni siquiera puedes conseguir trabajo, ¿no? Porque después te dicen, no, para poder trabajar tenés que saber manejarte en redes o qué sé yo, entonces, ¿cómo es? Y bueno, y en ese sentido quizás lo podríamos conectar con lo que decía Pablo, esta cuestión de lo más de la órbita de lo judicial, de lo legal, ¿no? De que tampoco aparecen mecanismos legales, estatales, jurídicos, legítimos, por los cuales evacuar estas cuestiones, ¿no? Porque claramente, que eso también es como una tesis gigante, ¿no? Pero siempre como que la cultura va adelante y la sociedad de alguna manera va adelante y el Estado y todas esas maquinarias va arrastrándose muy lentamente atrás. Entonces acá estamos como viviendo en un espacio intermedio, ¿no? Donde cambió felizmente cambió la ética, cosas que antes se toleraban no se toleran más, cosas que antes se sufrían en silencio ya no se sufren más, pero claramente como que todavía no aparecen mecanismos con los cuales lidiar con eso y que incluso que le sirvan a todo el mundo, ¿no? Porque uno dice, bueno, por ejemplo, las mujeres que lo denunciaron a Ellis o a Scott Addy o a un montón, o sea, creo que Jason Latour, que por eso nunca siguió Southern Bastards, la historieta, un montón. Bueno, y esos tipos se los canceló por ahí, perdieron laburo, lo que sea. Pero ese mundo machista que posibilitó que esas mujeres sufrieran ese escarnio, tampoco cambia, porque no es que esas mujeres en el mundo de la historieta ahora han podido avanzar mucho más, o tienen espacios nuevos, o de repente, o sea, o quizás avanzó pero muy lentamente, o sea, claramente estamos en un interín donde podemos ver el problema, pero no tenemos soluciones, ¿no? Es casi como un intermedio que es casi más el peor de los mundos, ¿no? Porque sufrimos por los problemas, pero no tenemos el alivio de las soluciones. Yo cuando decía lo de como la cancelación es la cancelación de la presunción de la inocencia, digamos, no es una cosa menor. En el sentido que lo que se refuerza a través de las redes sociales son lógicas preestatales, te diría. Hay que pensar que, digamos, llegar a la presunción de la inocencia ha sido un proceso de varios siglos de lucha, porque, digamos, antes uno ve lo que eran los procesos judiciales hace unos siglos, era básicamente arresto, tortura, confesión y pena, punto. No había una idea del abogado que te defiende o la posibilidad, ¿no? Digamos, tenía otra lógica. Y además la tortura era parte del proceso judicial, no era un exceso o algo ilegal o clandestino. No por nada, muchos de los próceres de las independencias latinoamericanas eran abogados, eran tipos que se oponían justamente a la esclavitud, a la tortura, a la arbitrariedad, ¿no? Entonces, digamos, es como retroceder varios pasos, pero también reconocer que dentro de los estados siempre hay grupos que tienen lógicas preestatales, y lo que hace a cómo distribuir justicia, cómo castigar infracciones contra el orden social, ¿no? Lo que me parece a mí que, digamos, teniendo eso en cuenta, estamos retrocediendo mucho. Y también hay que ponerlo bueno, digamos, en Argentina es como funciona a muchos niveles, ¿no? La idea de tener un tipo como presidente que te dice que el Estado es una asociación criminal y que lo va a destruir desde adentro, digamos, ya digamos, estamos pasándonos a otro nivel. Pero también me parece que hay que prestar atención a dos cosas. Una es la de la pandemia, cómo estas cosas se han acelerado con la pandemia, cómo empezaron o lo que vos decías, como el Estado se tiene que adaptar a nuevos hechos que antes, digamos, no existían por una serie de cuestiones, o existían de otras maneras, pero no de esta, como el grooming, ¿no? Que es una figura penal relativamente nueva, y que de hecho ahora en Pensilvania, el estado donde Ed Piscor vivía y donde murió, estaban empezando a subir los casos después de la pandemia.
los inmediatos últimos 4 años, digamos, y donde se empezaron a endurecer las penas, tanto a partir de poder pasar varios años en la cárcel a tener multas elevadas, ¿no? Entonces, claramente, digamos, o sea, ahí hay una cuestión que es la pandemia. La pandemia como quebradora de un montón de sentidos y como en un mundo que estamos transicionando hacia eso, que no sabemos muy bien hacia dónde va, pero por momentos se presenta como un panorama muy, muy, muy oscuro. Donde ya estas cosas, digamos, de la cuestión, digamos, porque lo que no hay, me parece, es un sentido comunitario. O sea, redes sociales que se presentan como creadores de comunidad, en realidad son atomizadoras absolutas de eso. La red social antes conocida como Twitter, de hecho promociona, digamos, estos tipos que ahora los perfiles verificados son pagos y también te permiten monetizar. Entonces son los tipos que dicen estupideces, que provocan de la peor manera para que la gente conteste, se enganche y con eso poder monetizar esa respuesta, ¿no? Digamos, la explotación de las pasiones tristes, digamos. Pero también me parece que hay una cuestión ahí que es complicada, y que yo la veo a más gran escala, que es, los de Piscor nos sirven para preguntarnos y varias cosas respecto al mundo de la historieta, respecto de la cancelación, las redes sociales, pero también deja de ser, ojo, que es una realidad norteamericana, donde, digamos, y me parece que ahí hay un problema, donde buena parte del lenguaje de los feminismos, el lenguaje de los movimientos, de las disidencias sexuales, por momentos yo los veo muy, muy, muy colonizados, o sea, nos veo muy colonizados por el lenguaje en inglés, ¿no? Y me parece a mí que no se trata, digamos, no es una boludez, porque me parece que se convierte más en un lenguaje que nos habla a nosotros, y no a la inversa. Y donde además, digamos, tampoco se trata simplemente de encontrar un término traducible al español y con eso lo solucionás, ¿no? Sino que detrás, no sé si decirle hay una agenda, porque suena muy conspiranoico, pero sí que hay una lógica social, que no necesariamente es la nuestra ni tiene que serlo, ni nos conviene en ese sentido. Y lo que vemos es que, digamos, Estados Unidos es una sociedad completamente quebrada, completamente destruida en muchos sentidos, que se expresa de diferentes maneras, como esta sobre la que estamos hablando, entre otras, pero digamos también donde por momentos me parece que hay un apuro más y una ansiedad por ajustarse a esos términos, que esos términos se ajusten y nos permiten pensar mejor nuestra realidad. Y después lo otro que estaba pensando, volviendo un poco a la cuestión de la perspectiva feminista en los estudios sobre cómics, es interesante, o sea, solamente por casualidad, ¿no? Pero no puedo dejar de pensarlo así, que la muerte de Piscor sucede entre la muerte de 2 figuras, justamente femeninas. La primera es la en febrero de Ramona Fradon, que era una de las dibujantes, una gran dibujante de superhéroes de la década del 50 y del 60, creadora de Metamorfo, ¿no? Digamos, que fue básicamente su carrera se interrumpe cuando tiene hijos, y a partir de ahí, digamos, se terminaba la carrera de historietista. Vuelve mucho después y ahora, digamos, fue reconocida, sobre todo en los últimos años, ¿no? O sea, pero sobrevivía haciendo comisiones, una señora ya mayor, se murió con más de 90 años, que seguía dibujando muy lindo. De hecho, ahora iban a salir unas portadas para DC, sí. No, valga el chivo acá de nuestro podcast hermano, en la misma cadena, La Batea, Encuadre, con Patricio Oliver y Pablo Vigo, que su primer episodio, justamente con mucha justicia, está dedicado a Ramona Fradon. Es una gran dibujante, un estilo muy lindo, muy naif por momentos, pero también, o sea, bonito, ¿no? Pero también es esto, que, digamos, me parece que representa bien lo que le pasaba a muchas mujeres, digamos, cómo la industria del mundo del cómic funcionó durante décadas, ¿no? Donde el mundo del trabajo sigue siendo muchas veces expulsivo para una mujer, que lo que hace es quedar embarazada, que al mismo tiempo es lo que se demandaba de la mujer, ¿no? Que tenga hijos, pero eso no puede tener trabajo, entonces. Y también, digamos, cómo reconstruir eso, que no hay que olvidarse que el mundo de la historieta es precario en general, y en Estados Unidos muchas veces es particularmente cruel, porque hay muchas menos, bueno, también porque, digamos, las redes de contenciones sociales han sido destruidas deliberadamente, la idea de no tener jubilación, esto que conocemos como flexibilización laboral, es lo que Estados Unidos conoce desde hace varias décadas, ¿no? No tenés jubilación, no tenés indemnización, no participás, digamos, sobre todo los historietistas, no tienen royalties en general, o saben que sus personajes son de la empresa, entonces no les corresponde nada por el trabajo que han hecho, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, cuando vos, como envejeces, tenés problemas de salud, ya no puedes producir de la misma manera, quedás en una situación sumamente vulnerable. ¿Cuántos autores tienen que hacer GoFundMe para conseguir dinero para hacer, no sé, un tratamiento oncológico, digamos, cosas básicas que uno no puede creer que sea así? Sí, grandes ídolos, tipo Norman Brayfogle, ¿no? Que tuvo una ACV y se jodió. George Pérez mismo.
A George Sí. Pérez le tuvieron que imprimir una edición nueva de Justice League versus Avengers, en parte para ayudarlo para homenajearlo, pero también había una intención económica detrás, digamos. Sí. Jerry Sí, Ordway, que hace años incapaz de dibujar y que tiene que hacer distintos GoFundMe, Peter David, o sea, es un problema. Igual me parece, Pablo, te quedó ahí una cosa en el tintero, porque vos hablaste de dos mujeres sí, y la otra importantes es del mundo de la historia. Trina Robbins, que murió hace 2 días y que fue justamente la fundadora de una perspectiva feminista hacia el interior de los estudios sobre el cómic y hacia el interior de la historieta indie norteamericana, porque también era historietista. Y ahí me parece que a partir de Robbins, digamos, ¿cuál es el contacto? Porque si no queda es un delirio lo que estoy diciendo, ¿no? No tiene ningún sentido, pero es, digamos, primero pensar la historieta cómo funciona en las generaciones diferentes, pero también digamos, con la cuestión de género. Pero también porque Trina Robbins fue una de las pocas personas, y sobre todo siendo mujer, que siempre estuvo, no sé si irle en contra, pero sí que no tenía palabras muy amables con Robert Crumb, que es como el estereotipo dentro de la historieta, incluso más allá, porque es un tipo que ha salido del mundo de la historieta para ser reconocido en otros ámbitos, donde, digamos, tiene una obra que siempre está ahí en que si está cancelado o no, si tiene que ser cancelado o no, un personaje sumamente problemático, digamos, él mismo, súper freak. Los que han visto el documental Crumb de su familia, digamos, entiende de dónde se viene esa locura, ¿no? No es que el tipo solamente es loco porque sí, o un freak porque sí, y al contrario, donde se muestra justamente como la historieta, el tipo lo salvó, en un sentido, lo salvó de ser un loco más. Y justamente Crumb era uno de los grandes ídolos de Piscor, tipo que lo reivindicaba, que quería seguir su trazo, ¿no? Su narrativa. Entonces ahí se juegan, ¿no? Como esas esferas en tensión que conforman este pequeño mundillo al que nosotros en un punto pertenecemos y al que siempre hemos querido. Me parece buenísimo este hilo que has trazado hacia Crumb, porque también yo estuve recientemente, bueno, vengo de México, de estar un par de semanas en la Ciudad de México y estuve allí con Alfredo Guzmán Tinajero, que es un investigador mexicano que se dedica a justamente a trabajar con cuerpos disidentes dentro de la historieta, es uno de sus temas. Y una cosa que él me decía en muchas ocasiones es que inclusive se había llegado a criticar a Aline Kominsky, la mujer durante mucho tiempo de Crumb, porque sus historietas eran grotescas, porque mostraban un cuerpo femenino grotesco, porque no respondían, digamos, a una idea exaltada de feminismo, digamos, ¿no? Y también porque había sido la mujer de Robert Crumb durante 40 años. Entonces, ahí, y que inclusive durante los 80 se criticaba a autoras de historieta underground como Diane Numin por parte de otras mujeres de la escena, porque se consideraba que su propio trazo era demasiado grotesco y demasiado brutal, y que las verdades que contaban las hacían como, digamos, malas feministas, por decirlo de alguna manera. Pero me parece que también hay algo acá, hay una cuestión a la que vamos apuntando y me parece que es como súper importante, que tiene que ver con, ya lo dijo Diego, la historieta es un ambiente muy masculinizado, o lo fue históricamente al menos. Y eso habla un poco también de cómo es la sociabilidad entre los hombres. A mí me parece que hay algo que ha pasado hubo ¿cómo decirlo? Como un spin-off, como un desprendimiento de todo esta gran tragedia, digámoslo, que fue la denuncia, la renuncia de Jim Rugg, que era el mejor amigo de Ed Piscor, frente a Ed Piscor. O sea, y esto le agrega como otro rulo, porque mucha gente ve en este abandono de su amigo un pecado, una cosa medio imperdonable. ¿Cómo puede ser que en un momento en el que su amigo estaba pasando por esta situación tan terrible, su mejor amigo lo deje en banda? Otros consideran que era lo necesario, porque justamente el mecanismo de la cancelación lo que hace es de alguna manera que el cancelado se vuelva un apestado.
y no hay ninguna actitud por parte de su círculo más íntimo, de su círculo de referencia, que no sea una completa renuncia y abjuración de esa persona que sea aceptada como válida por parte de las personas que buscan su cancelación, digo. Entonces, Jim Rack, y encima después de todo esto, el tipo se mata. Entonces el Jim Rack queda ahí como una especie de ¿qué es? Es un villano, es un tipo superado por la situación, es un tipo que actúa éticamente dentro de su propia moral, de acuerdo a lo que le parecía justo. Y me parece que, y también surgió en algunas conversaciones que tuvimos entre nosotros recientemente la pregunta de ¿cómo puede ser que Jim Rack no supiese algo de todo esto que está pasando? Y eso habla un poco de la tipo de sociabilidad que se establece entre los varones heterosexuales, que es un tipo de sociabilidad en la cual muchas cosas no se hablan, y más cuando uno no es, y más cuando uno es un nerd, cuando uno lo une a alguien, una pasión que tiene que ver con un objeto cultural tercerizado, digamos, que está fuera del vínculo, es muy fácil que todo el vínculo descanse en eso y nada en, che, estoy mal, che, la verdad me está pasando esto, che, me parece que me mandé una cagada y le escribí a esta piba y no debería, ¿qué me recomendás? A mí me pasa mucho eso en algunas situaciones con mis amigos varones, sobre todo cuando está el grupo en el medio, que es un poco también el tema de, que es algo muy propio también de los fandoms, el grupo. Nunca vincularse uno a uno, nunca hablar de sentimientos, siempre hablar de lo que nos une, que pueden ser los cómics, pero a lo largo de la historia de los hombres han sido fundamentalmente, por ejemplo, los deportes, entonces el fútbol como supletorio, y fundamentalmente generar una sociabilidad en la que no se hablan de los sentimientos ni de lo que nos pasa. Sí, es muy interesante lo que decís, digamos, y es tristemente relevante, digamos, porque el problema de la masculinidad hoy por hoy, en la coyuntura en la que estamos refiriendo, no de manera oblicua, ¿no? de la Argentina, lo hace incluso un problema que tiene una dimensión política, ¿no? El problema de la masculinidad hoy por hoy. Y esta cuestión es un poco como lo que decíamos antes, ¿no? Que podemos ver los problemas pero no tenemos soluciones, y post las elecciones en Argentina, y bueno, y todo lo que siempre, que ya había estado hace rato, pero como que salió a la luz, ¿no? Con esto de los trolls y el movimiento libertario, y quizás que tiene ciertos puntos de contacto con esta cuestión, ¿no? No sé si se dice cultura, ¿no? Pero de lo incel, y tiene una dimensión muy distorsionada de la masculinidad, ¿no? De los chats y de los, ¿cómo se llama? Bueno, todo ese universo. Eso. Sí, ahora encima me enteré que está de moda eso del mewing, que es como para hacer ejercicios con la mandíbula, para marcarla. O sea, esto es todo un tema muy complejo y que de hecho, de vuelta, porque caemos en lugares donde se siente que estamos yendo para atrás más que para adelante, pero claramente hay como una zona ahí problemática, y que incluso yo he leído militantes feministas, ¿no? que han tenido una suerte de autocrítica, si se quiere, o por lo menos de señalar claramente acá pasa algo y no hay como un discurso. Obviamente que también es cierto, muchas feministas que dicen tipo, porque yo me tengo que hacer cargo de los problemas, ¿no? Que los tipos hagan cargo de la masculinidad, ¿no? Con lo cual está más que bien, ¿no? Pero claramente hay algo problemático en que aparece un señalamiento y una identificación, incluso por la gente que se hace cargo de esa crítica y que lo puede reconocer, que hay un problema en esa masculinidad misógina, patriarcal, con todos los adjetivos y todo lo que venimos describiendo. Bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Tenemos estas críticas, ahora cómo construimos algo diferente, ¿no? Y eso es, digamos, yendo hacia quizás al orden más sociológico, incluso al orden de lo personal. Pensaba que son problemas que, bueno, estábamos hablando, ¿no? En este caso, ¿no? De Jim Rack y de Piscor, una relación horizontal, ¿no? Entre amigos, pero también son cuestiones que vienen de antes, que tienen que ver con nuestras relaciones con nuestros padres, con otras figuras con nuestros docentes, con relaciones de orden jerárquicas o vertical, e incluso no es el caso de nosotros, pero gente que tiene nuestra edad, que ya es una relación también para abajo, ¿no? Cómo estás criando vos a tus hijos, y eso se va a replicar eventualmente, ¿no? Y cómo construir una masculinidad que haga esto, ¿no? Que
que trate de romper con ese cerco y que, como decís, muchas veces ni siquiera es una cuestión maliciosa de pensar, yo estoy haciendo un mal, estoy haciendo un grooming de estas chicas y me lo guardo para mí, es como una vida, como una doble vida, sino simplemente por ahí son cosas que no se hablan, que no se socializan, a pesar de que eso también es cierto que ha cambiado, a veces, no sé, en grupos de WhatsApp con gente por ahí que es de otro palo, no sé, amigos del secundario, lo que sea, hay momentos en que por ahí alguien dice algo y si bien quizás no es tan común que surja como un momento aleccionado de decir, che, flaco, te pasaste, esto ya no se puede decir, pero sí se nota que hay como una tensión, ¿no? Que hay como un silencio de que por lo menos la mayoría de la gente sabe que esto ya no es 2004 y estaba poner a Francella en la tele, el mundo cambió, ¿viste? Pero hay gente que como que la temporalidad viene diferente, pero también es cierto que como es muy difícil, mecanismos o espacios para abrir ese diálogo, ¿no? Y pensaba, bueno, esto es algo que lo hablamos antes, esto en los grupos, ¿no? Incluso en las relaciones de uno, digo, mi propia relación con mi padre es gracioso porque no somos pares en un grupo de fans y sin embargo nuestra relación está totalmente mediada por los consumos culturales, por las películas, por la música. Yo con mi viejo, como él escucha rock de los 70, compartimos eso, fuimos a ver juntos a Roger Waters, a Yes, digamos a Rush, ese palo, y realmente es muy difícil abrir esos espacios, incluso es como pensándolo, ¿no? A posteriori, ¿no? De pensar esto tipo, bueno, ¿por qué lo tengo que abrir yo si él es mi padre, ¿no? Como que él supuestamente jerárquicamente es el que más. ¿Cómo abrir eso? ¿Cómo abrir? Incluso para hacer también una crítica de esta masculinidad, uno mismo que quizás que está más deconstruido, entre comillas, no tener ganas de abrir esa puerta porque tampoco tiene ganas quizás de lo que va a venir después cuando abrís esa puerta, lo que vas a encontrar, ¿no? Que es lo mismo como que decíamos esto, en este caso del Pisco y Jim Rag, tipo, bueno, no sabía, pero también hay veces que uno no quiere saber, ¿no? Porque si uno pregunta y te dice, no, estoy hablando con una piba de 17 años, es como, ¿y? ¿Qué le vas a decir? Yo quería justamente decir eso, justamente quería decir eso. Para mí claramente hay un problema con la masculinidad. Para mí hay un problema en el sentido de que en muchos aspectos la masculinidad está, yo creo que por razones hasta un poco, te diría hasta un poco lógicas, menos teorizada y menos analizada la masculinidad, cómo nos vinculamos los varones, o por lo menos yo no tengo tanta bibliografía, quizá también es una carencia de lectura de uno, pero me parece que has puesto el foco en dos cosas súper interesantes. En primer lugar, hay un grupo grande de varones, particularmente esto se ve en Argentina, pero yo creo que es algo que pasa mundialmente, que sienten que los han dejado afuera de algo y que no saben y que su reacción frente a eso ha sido volverse reaccionarios y encontrar un orgullo en un refuerzo y en un retorno a los comportamientos más tradicionales y retrógrados. Me parece que eso es muy evidente en los pibes que siguen a Milei, digamos, ¿no? Y me parece que es algo que está pasando hace bastante tiempo. Y me parece que también hay algo ahí que fue complejo en la articulación del feminismo sobre la pregunta de qué hacemos con los varones. ¿Qué hacemos con los varones? ¿Los integramos o les decimos hagan su camino y resuelvanlo solos? No, que pensaba que también para traerlo un poco de vuelta al tema, que es interesante que la historieta juega un rol en esas discusiones de otra manera, con la apropiación de figuras, ¿no? Como Royard, como Punisher, o incluso la figura estereotípica del superhéroe siempre ha jugado más a reforzar esa masculinidad, incluso esos debates que se arman, bueno, y por algo la investigación de Facundo Sachs generó tanto resquemor, ¿no? La figura de Batman, que es un poco como un arquetipo de cierta masculinidad, como una especie de Ubermensch, ¿no? A pesar de que no es Superman, es un hombre, es un ser humano, pero por eso mismo se potencia. Me parecía también interesante eso, ¿no? Que a veces que la historieta también aparece de ese lado, o incluso ni hablar si abrimos a toda la discusión del Snyderverso y esas lecturas de las películas, ¿no? Es ese caldo que está ahí en esas discusiones. No, eso sí, yo estoy de acuerdo. O sea, hay algo ahí, hay un recurso
a las imágenes masculinas con las que ya son imágenes masculinas diferentes, porque también el tiempo ha pasado y los pibes que hoy tienen 22, 25, 30 años, han crecido con otras figuras culturales diferentes que ya no son, no sé, los cowboys o los soldados, sino que son justamente los superhéroes o la figura de la disputa por Goku. ¿Goku es libertario o es socialista, progresista? Y lo han apropiado los dos discursos. Entonces hay algo ahí interesante. Eso es una cosa que a mí me parece súper interesante que vos habías puesto el eje. La segunda cosa es el tema justamente de cómo hablamos entre nosotros y de qué queremos saber. O sea, muchas veces pasa eso. Nadie quiere en el fondo enterarse de que su amigo es un acosador, un violador, un machirulo, alguien que... Es más, en muchas oportunidades, y yo creo que con una mano en el corazón, todos lo hemos hecho alguna vez en nuestro grupo de amigos, hemos entendido a disminuir algún comportamiento que era, no te voy a decir una violación, pero sí algún comportamiento que era un poco en el fleje, y decir, bueno, no, es así, es muy calentón. Es un problema eso, para mí también. Es un problema porque en definitiva, a ver, a los hombres no se nos enseña a hablar de sentimientos. No se nos enseña a hablar de frustraciones, no se nos enseña a intentar mostrarnos vulnerables. O sea, es como que hay algo ahí en donde ya sea por una actuación de machismo descarnada o por la supresión, siempre estamos en algún punto esquivándole el bulto a eso. Estamos en algún punto esquivando decir, che, estoy triste, estoy mal, lloré ayer, no sé, miles de cosas que o no sé, mi vida no es lo que yo esperaba y la verdad que estoy muy mal por eso. Y creo que, bueno, volviendo también a traerlo un poco con respecto a Piscor y el caso que estamos discutiendo, nosotros más temprano decíamos, ese tipo claramente no estaba bien, ese tipo claramente, o sea, porque un amigo me decía, he visto casos de cancelaciones mucho peores que ni siquiera cerraron su cuenta de Twitter. Y el tipo básicamente se mata. Entonces, pero yo creo que eso está muy intervenido porque el único espacio en donde él había encontrado una validación como sujeto creativo era el ambiente de la historieta. Y era un trabajo de 20 años de pelearla, de ascender para que de pronto se puede desaparecer en un momento. Y la última cosa que quería decir, que esto ya es a título anecdótico, es que mi relación con mi padre es muy parecida también a la tuya con tu padre. O sea, yo tengo un padre que yo quiero mucho, que ha sido un gran padre, que es una persona muy sensible y muy buena, pero lamentablemente cuando se trata de hablar de sentimientos no se puede. O sea, hablamos de objetos culturales, música o cómics o literatura, y es así la manera que él tiene de demostrarme su cariño y la manera de demostrarme su interés. Eso y leyéndome y diciéndome, che, qué bueno lo que escribiste, qué sé yo. Pero digo, hay ahí también una cuestión, me llamaba mucho la atención como la similitud. No sé si tengo algo demasiado más para agregar, pero pensaba que lo de Jim Rag es muy tremendo, es muy trágico, porque el tipo hace eso con su mejor amigo que era Ed Piscor, y digamos que también es una ruptura de los códigos masculinos, ¿no? No puedes dejar a tu amigo en banda ¿no? Cuando está, ¿no? La pregunta ahí es, o sea, yo eso en principio lo acepto, porque si, bueno, bancátela si es tu amigo. No es que lo tengas que salir a bancar públicamente o negar lo que él hizo. No me parece que se trate de eso, pero si no, por lo menos de darle un apoyo a él, al tipo que lo está necesitando en ese momento. Y después lo otro, bueno, si tiene consecuencias, tendrá consecuencias, las que tengan que tener. Por supuesto, ahí también hay una cuestión, es hasta qué punto uno puede bancar a alguien en una situación así, ¿no? Porque depende también de la gravedad de lo que hizo el otro. Pero lo trágico de esto es que, digamos, Jim Rack hace eso y en su carta final, el Discord deposita toda su confianza en ese tipo que lo dejó en banda, para que, y donde también es interesante leerlo, entre líneas, y porque también un tipo que le estaba pegando, que ya era reconocido, las cosas que le encarga Jim Rack sobre todo es que no me caguen con la guita, que no me caguen los originales lo de el Museo de Arte, que no me caguen los royalties o la guita me voy a pagar Fantagraphics, ojo con esto que también tiene que recibir plata, tal vez tanta guita, y lo único que quiere con eso es que se lo dejen a su familia, que la va a necesitar, a sus padres, ¿no? Sobre todo. Es decir, también me da la pauta que si vos estás teniendo ese nivel de confianza con alguien, dejar esas cosas tan delicadas, también es porque no solo era tu amigo, sino porque probablemente no tenías a nadie más. O sea, claramente no tenía a alguien que pudiera confiar ese nivel.
en una industria que no deja de ser jodida, como cualquier industria, ¿no? Pero, digamos, donde claramente no tenía garantizado para nada, y bueno, es algo, y bueno, eso es lo que vos decías, Amadeo, yo estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Qué sucede cuando un tipo una persona, entonces, pero bueno, en este caso un tipo, el Piscor, que todo su libido, toda su sociabilidad, toda su subjetividad estaba volcada sobre el cómic, sobre el mundo del cómic. Y cuando ese mundo, ese círculo del cómic lo dejó solo, y el tipo se vio ante ese ostracismo y que lo estaban condenando, prefirió la muerte porque no podía seguir viviendo de otra manera. No tenía ninguna razón, digamos, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Digamos, fue más allá de que había gente que le decía por favor no lo haga, ¿no? Digamos, y había gente también del medio que conocía, con el que tenía relaciones, ¿no? Pero digamos, fue como ese corte radical, es decir, pensar que no tiene sentido la existencia si no puedo seguir perteneciendo a él. Y también, digamos, que había esa cosa muy jodida, ¿no? Que tiene la sociedad yankee, que es muy insoportable por momentos, que es ese afán por el goce en la persecución y en el scratch al otro donde lo puedas agarrar, ¿no? Y a mí me resulta interesante que justamente cuando en 2020 el tipo tiene estos chats con estas mujeres, es al mismo tiempo cuando él está recibiendo críticas por reapropiación cultural por lo que había hecho varios años antes con la historia de Hitchcock. No, por ser blanco, escribir una historia de Hitchcock sobre negros, eso ya era una cuestión para ir cancelándolo. Yo también, digamos, me interesa saber, porque a veces sospecho que muchas veces esas críticas no vienen necesariamente de personas negras, sino vienen de personas blancas y además que son tipos que son capaz que dibujantes o gente que está dentro de la cuestión del cómic. Digamos, hay como también una lógica, porque digamos, lo que le salen a escrachar son gente del cómic, son gentes ajenas al cómic. Por general, gente ajena al cómic probablemente ni se entera quién es Piscor, o se entera de rebote que sucedió algo así, un tipo se suicidó y ya, no queda mucho más allá no va más allá de la anécdota, quiero decir. Pero sí hacia el interior del mundo del cómic, ese mundillo, de pronto se ven esas como réplica a menor escala de lo que sucede a gran escala a nivel sociedad general, unas actitudes muy, muy mezquinas, ¿no? Muy, muy jodidas. Y acá está lo complicado, ¿no? Que es no considerar tampoco la posición de ese otro, por más que ese otro haya hecho lo que haya hecho, ¿no? En este caso. Por supuesto, digamos, cuanto más grave es el hecho, más difícil es tener empatía con una persona, ¿no? Pero vuelvo a la cuestión de la posibilidad de defenderse, ¿no? Por eso existe. Digamos, hasta los más miserables, este sería, ¿no?, el fundamento del Estado de Derecho, no responde a una cuestión moral o ética previamente determinada, ¿no? Sino que incluso hasta los más miserables tienen la posibilidad y el derecho a defenderse. Y de pronto yo creo que también lo que le pasó a Piscor es, bueno, digamos, es un caso muy extremo, muy particular, ¿no? Pero sintió que ninguna de esas defensas valía la pena, o tal vez que no había posibilidad, o digamos, no iba por ese lado su lógica, ¿no? Sintió que, digamos, más allá de lo que pudiera pasar legalmente o no, su vida se había terminado de alguna manera. Y eso me parece como sumamente trágico. Y yo no puedo evitar tener empatía con ese momento de alguien que está en esa situación y que de pronto decide algo como matarse porque de otra manera no puede seguir viviendo. Y ahí me parece que es lo que tal vez, por eso también esto ha tenido ciertas repercusiones más allá de, digamos, que tal vez incluso los otros casos, incluso más graves, dentro de cómo venía sucediendo en el cómic norteamericano, no lo tuvieron demasiado, ¿no? Y esto sí, porque bueno, hay una muerte de por medio, pero digamos, por lo menos considerar un poco eso, que era lo que hacía Rob Liefeld en su podcast dedicado a Ed Piscor. El tipo se larga a llorar, básicamente, recuerda sus conversaciones con Piscor, las lee y te conmueve de alguna manera. Por más que vos pienses que Rob Liefeld es medio boludo y tal vez no es tu artista de cómic favorito, pero digamos, en esa situación, donde digamos, es como que queda lo humano más descarnadamente expuesto, y al final hay eso, ¿no? Una tragedia, hay mucha tristeza, y hay algo que, digamos, el tipo llevó a la muerte, y con eso ¿qué? ¿Qué solucionó con eso exactamente? ¿Las cosas mejoraron? ¿Van a ser mejor ahora? ¿Van a ser más justas? ¿O solo tenés un tipo muerto que había vivido de eso y para eso, y todo eso, digamos, termina como tirado al tacho, ¿no? Yo sobre eso me parece súper, conmovedor lo que acabas de decir en un punto. Y la verdad que sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Me parece que hay una pregunta que yo me hago, que es, ¿qué tipo de aprendizaje, qué tipo de mejoramiento de tus actitudes y qué tipo de reflexión sobre lo que hiciste puede tener una persona a la que se le quita por completo cualquier tipo de red de contención, de red de apoyo, a la que se la trata como un apestado y a la que básicamente se le
se le pide que desaparezca de la faz de la Tierra. Más allá de las consecuencias económicas que esto pueda tener en la vida de una persona. Digo, había un cómic en estos días que estuve mirando diversos posts en Instagram de distintos artistas hablando del asunto. Uno de los que más me conmovió fue un cómic de Brandon Graham, que donde básicamente lo que él dice es que él estaba hablando con Ed Piskor. Bueno, para poner un poco de contexto, a Brandon Graham también lo cancelaron hace un par de años. Lo acusaron de ser un acosador de mujeres trans, de ser un creep también. Fue un caso también en donde es complejo porque no terminás de entender si el tipo, o sea, parece ser una preferencia sexual del chabón que fue estigmatizada encima. Bastante complejo todo, porque dentro de una comunidad llena de personas LGTBQ, un tipo que le gustaban las mujeres trans y que básicamente presumía con mujeres trans y que quería estar con mujeres trans, termina siendo cancelado por esta misma actitud, digamos, ¿no? Inclusive salió su ex a básicamente prenderle fuego a todos sus ex amigos diciendo cómo puede ser que ustedes, que se decían tan abiertos, que se decían tan empáticos, que se decían tan a la primera de cambio le dan la espalda a Brandon, bla. Bueno, y el cómic de Brandon Graham lo que decía es, ¿cómo le explicas a alguien que tiene que contener la respiración durante 2 o 3 años hasta que esto se termine, digamos, ¿no? O sea, y es algo ahí que es como, sí, es muy tremendo, pero para cerrar un poco con lo que pienso, siento que estamos viviendo épocas en donde es muy mal, o sea, estamos viviendo épocas muy malas para no ser punitivista. Como que la onda es el punitivismo, en general, ¿no? O sea, saliendo un poco también de esta reflexión sobre las relaciones de poder mediadas por el sexo, plasmadas en el sexo, presentes en la industria de la historieta, el punitivismo está de moda para los crímenes comunes, está de moda para los robos, está de moda. O sea, hay un ambiente de época en donde hay un deseo fuerte de ver a aquel que infringe lo que para nosotros son las normas un poco destruido. Y eso es algo también muy terrible en el sentido de que a la misma Molly Dwyer, o sea, es como todo es tan maniqueo que a la misma Molly Dwyer, que la verdad yo puedo estar en desacuerdo con el método, pero la realidad es que me parece que no hizo absolutamente nada malo en principio, ya la están acusando de ser la causante y funando por su cuenta. O sea, vos sos la hija de puta que hizo que Ed Piskor se mate. O sea, a ese nivel de maniqueísmo y de absurdo y de canibalismo estamos llegando. Y es como terrible también, ¿no? O sea, que no hay lugar para los grises, sí. Mira, me acuerdo que había leído, no sé en qué quedó eso, pero en Estados Unidos tuvieron el siguiente problema. En una serie de estados o de condados dentro de los estados comenzaron a tener una serie de legislaciones para básicamente expulsar e impedir que pudieran vivir en un área urbana aquellos que habían sido condenados por delitos sexuales, por violaciones, sobre todo aquellos que tenían abuso sexual infantil en su haber. Claro, lo que sucedió era que esos lugares expulsaban a estos tipos, pero esos tipos a algún lugar tenían que ir. Y esos lugares a los que iban, cuando se enteraban, tampoco los querían. Entonces esos condados empezaban y los estados empezaban a tener la misma reformas legales para provocar lo mismo. Con lo cual hacían que se terminaran juntando todos los violadores y los pervertidos en un mismo gran pueblo de pervertidos. Esto creo que sirve como metáfora, además de que es algo real. Digamos, en Argentina eso se convirtió en movimiento político en un punto. Entonces, ojo con eso. Y tenemos un presidente que es un tipo que viene de ser abusado. Es producto, digamos, de ser abusado en su familia, de ser abusado en el secundario, un tipo roto, que ahora es el representante, porque, digamos, hay mucha gente que, por la razón que fuera, ¿no? Mucha gente que votó como podría haber votado al Pato Donald y daba igual, pero no hay que olvidarse que es un sistema representativo. Por lo tanto, ese tipo representa a gente en algún punto. Entonces ahí tenés ese problema, que es decir, ojo con pensar que uno humilla y descarta, y esa es la victoria, digamos, la punición es la victoria en sí misma, porque eso puede volver en formas inesperadas, en forma de resentimiento, ¿no? En forma de un contrapunitivismo y en forma también de llevarse puesto un montón de cosas que son las por las cuales hay que luchar y por las cuales hay que mantener.
Y también porque hay un problema hacia el interior de discursos como el discurso feminista, que me parece que es un problema, o de disidencias sexuales, que me parece que es un problema en general que tienen aquellos movimientos, aquellos discursos que tienen potencial revolucionario y que incluso tienen voluntad revolucionaria, que es esta paradoja de querer cambiar el estado de las cosas y al mismo tiempo arrastrar las cosas de ese mundo que querés dejar atrás. Y me parece que dentro de esos valores de las sociedades que queremos dejar atrás está la idea punitivista, claramente. Eso es algo que se arrastra y que es completamente compatible con el sistema tal y como está, porque como decía Amadeo, ¿no? La idea de punitivismo es muy general y se puede aplicar a cualquier cosa, pero la lógica de la turbo iracunda, de pronto, lo que hace es neutralizar cualquier posibilidad revolucionaria, cualquier intento de cambio verdadero. Y es algo contra lo que también hay que luchar en uno mismo, porque uno también se ve tentado por esas actitudes. ¿Para qué negarlo? ¿Te gusta haber escrachado a alguien que te cae mal o a alguien que pensás que es un forro? Porque es un forro o es una forra y que le salgan mal las cosas y que la gente lo putee y que quede ahí, ¿no? Como que hay un placer en eso. Pero el problema es pensar que eso, digamos, también cuando uno ha perdido como cualquier tipo de esperanza o confianza en las instituciones oficiales, públicas, estatales, aparecen este tipo de, no sé si decirle, digamos, tristes reemplazos, ¿no? Tristes, precarios reemplazos, pero que me parece que están llevándonos hacia un lugar muy oscuro, de los cuales ahora estamos viendo sus expresiones políticas, que pululan no solo en Argentina, sino por todos lados. Entonces, también hay que preguntarse qué es lo que estamos haciendo mal, que no solo lo que hemos hecho mal, lo que seguimos haciendo mal. Yo pensaba, me quedé no lo había leído ese cómic de Brandon Graham, pero es muy buena esa imagen de aguantar la respiración 2-3 años. Pensaba eso como para marcar una particularidad del mundo de la historieta, ¿no? Porque pienso, no sé, Louis C.K. lo cancelaron y el tipo se fue al ostracismo, claro, pero tenía los millones de dólares encima de la serie y de sus stand-up en estadios llenos, entonces él sí podía aguantar 2, 3, 10 años. Y de hecho tiene suficiente público que se armó un circuito de stand-up paralelo. Él sale, llena de teatritos chicos, ya no estadios, pero puede vivir de eso. Y bueno, igual él realmente su humor se arruinó porque lo único que hace es quejarse, porque él extraña que le dieran el premio en el New Yorker o un Peabody o lo que sea. Entonces él tiene el chip on his shoulder, como dirían los yankees, pero claramente no es que es eso, que lo cortan del oxígeno, digamos, como puede pasar en un mundo mucho más precario, como es el de la historieta, ¿no? Donde esto es precisamente eso, es más precario y cualquier cosa que te muevan ya no puedes sobrevivir. Y después, también como más como en clave de reflexión final, ¿no? De lo que estaban comentando, pensaba también, ¿no? Esto que siempre se discute cuando se habla acerca de discusiones como el garantismo, el punitivismo, y que son discusiones que yo entiendo que escalen, especialmente en países como Argentina, quizás en Europa no tanto, porque es otra cosa, pero en Argentina, donde la vida del día a día es de cierta manera, donde hay muchos robos, hay robos violentos, entonces siempre está muy a flor de piel, digamos, como el temor y todo eso. Entonces uno entiende el lugar de donde sale como ese rencor y ese enojo, pero también es cierto que a veces esta idea, ¿no? De, por ejemplo, que es una discusión que se da en Argentina desde que yo tengo uso de razón, de que ponía el noticiero mi abuela cuando yo era chiquito, la baja de la imputabilidad, ¿no? Que siempre se está amenazando y bueno, eventualmente parece que va a ser una ley, y esta idea de que, o incluso la lógica detrás de la pena de muerte en Estados Unidos, esta idea de que a mayor pena hay algo disuasorio que te va a hacer no cometer el crimen, ¿no? Si yo robo esto y me dan 10 años, digo, ya fue negocio. Y si pero si me dicen, robas esto y te vamos a meter una inyección letal, o decís, no es negocio, ¿no? Como si hubiera una lógica transaccional, bueno, que es muy norteamericana también, ¿no? Y sin embargo, pensaba en relación a toda esta discusión, de que estas discusiones obviamente vienen de mucho antes, pero especialmente en la forma en la que la estamos charlando ahora, viene de esto del Me Too, que justamente fue un hashtag, ¿no? Que salió de las redes y fue una manera de empoderar a un montón de mujeres. Aparte, es interesante eso, porque el Me Too empoderó a mujeres que ya de por sí eran poderosas, porque son mujeres de Hollywood, ¿no? Mujeres que son actrices millonarias o que son ejecutivas, y así todo estaban en una relación de desventaja con el poder de los hombres.
y con eso pudieron tirar a un monstruo como era Harvey Weinstein, que venía predando y haciendo lo que quería durante 20 años. Y bueno, Me Too, ya vamos a los 10 años de eso, y se arma todo este ecosistema, ¿no? Como estamos diciendo, de la cancelación y todas estas figuras. Pero pensando en relación a lo de Peace Corps, me pareció interesante de que parece no haber funcionado este efecto disuasorio o aleccionador. No es que los hombres dejaron de hacer lo que hacían porque ahora existe el riesgo de la cancelación. Parece que las cosas siguen como siguen, o de hecho, salvando las distancias, desde que se ha empezado la campaña de Ni Una Menos en Argentina, también con un hashtag que pasó un año antes del Me Too, fue en 2015, y sin embargo uno puede ver las organizaciones feministas que llevan un control y que ha sido muy bueno porque gracias a la visibilización de los números, como que le dio entidad en el discurso público. Una cosa es que digas hay femicidio y otra cosa es decir matan a una mujer cada 30 horas, como que le da una entidad que no tenía. Y sin embargo, el año que viene se cumplen 10 años de Ni Una Menos y los números se mantienen más o menos estables. O sea, claramente han sido muy buenos para visibilizar los problemas, pero no estamos encontrando soluciones, y son soluciones que, bueno, ni hablar en el caso de los femicidios en Argentina, es más que urgente porque son vidas, y en este caso también se terminó cobrando una vida, aunque de otra manera, pero claramente como que urgen encontrar mecanismos que logren evacuar estas problemáticas, y hablar si se puede evitar, ¿no? Si se puede evitar, 1000 veces mejor, ¿no? Si podemos llegar a las instancias, como decía antes Amadeo, ¿no? De poder charlar, tener espacio de sociabilidad, donde ni siquiera llega a aparecer un problema, y bueno, si eventualmente llega a aparecer un problema, porque somos seres humanos y vivimos en sociedad, como diría el Joker, ¿no? Que This a Society, bueno, encontrar maneras de lidiar mejor con eso, ¿no? Y no solamente, digamos, bueno, en este caso estamos hablando del caso de Pisco, pero como decía Amadeo también, son cosas que terminan teniendo coletazos incluso para las mismas víctimas, ¿no? Y incluso puede funcionar como un disuasorio para las personas que quieren denunciar un crimen. Pensar, bueno, tipo, si yo lo denuncio y después me vuelve a mí, entonces por ahí mejor quedarme callada, que es lo que pasó toda la vida, ¿no? Entonces, claramente hay una pelota compleja de desarmar ahí. Sí, yo pensaba, lo del Me Too ha sido, por empezar, bastante criticado desde el mismo feminismo, de un feminismo no gringo sobre todo, ¿no? Es decir, ojo con esto, ¿no? Bueno, en Europa tuvo claramente fue mucho más moderado, hubo un intento y no cumplió tanto. Es cierto que se llevaron puesto a Harvey Weinstein, ¿no? Lo cual no es poco, pero también es cierto que pasa eso y hoy volvés a estar sin derecho al aborto en Estados Unidos después de 50 años de haber tenido ese derecho. Entonces, es como, ojo, que no sé si una cosa compensa a la otra. Al contrario, además, digamos, sobre todo cuando de frente tenés un enemigo que está dispuesto a pasarte por arriba y arrasarte, ¿no? Y por algún lado tiene que empezar y ya vemos por dónde empieza. No sabemos dónde termina. Entonces es eso, también sabemos que los enemigos, pero digamos, no los subestimemos, porque me parece que había una gran subestimación por momentos de los efectos que pueden llegar a tener ciertos discursos. Y además saber esto, digamos, que para mí es parte inevitable del proceso. Si vos querés cambiar las cosas, inevitablemente va a haber resistencia, y esa resistencia puede ser muy agresiva, incluso violenta. Bueno, la verdad que no tengo demasiado más para agregar a lo que venían diciendo. Solamente me parece que hay un poco la pregunta que está sobrevolando esto es, en definitiva, nada, algo muy general que tiene que ver con cómo hacemos para vivir juntos. Creo que simplemente el ambiente de la historieta es, en alguna medida, bueno, obviamente forma parte de una sociedad, como dijo Diego, como dijo el Joker, y es, en alguna medida, una reproducción en escala menor de un montón de tensiones que están sucediendo a nivel más general. Creo que justamente el ambiente de la historieta, si tiene algo de particular, es un poco para mí, ¿no? O sea, es como esta fantasía que mencioné al principio de que es un lugar seguro para el nerd. Pero ¿quién es el nerd? ¿Y hasta qué punto lo bancamos al nerd? Y si el nerd es mujer, ¿es un lugar seguro para ella también? Entonces ahí hay como una serie de cuestiones que yo creo que durante mucho tiempo en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, permitieron mantener una fantasía de una buena vecindad, una armonía que en el fondo muchas veces no es así. Pero me parece que en definitiva lo que estamos discutiendo es
estamos yo siento, y quizás estoy siendo demasiado apocalíptico y demasiado generalizante, pero siento que estamos en un momento un poco de rotura de todas las ligazones sociales. Y creo que el haber movido nuestra vida social a Internet, la pandemia y las nuevas derechas, o sea, son cosas que contribuyen a una generalización de la imposibilidad de hablar con el otro, fundamentalmente, de llegar a algún tipo de acuerdo con el otro, de llegar a conocer al otro, de llegar a entender al otro. Paradójicamente, porque justamente se suponía que la conectividad, la rapidez, iba a abrirnos un montón de posibilidades, y al final no fue así. Bueno, no sé, hacemos un cierre general. Sí, yo creo que cuanto más hablemos de esto, más nos exponemos a ser cancelados. Así que tal vez vayamos redondeando. Bueno, esto fue, en definitiva, para ir cerrando, esto fue el segundo episodio del podcast de Kamandi. Hemos decidido meternos con un tema muy problemático. Por momentos esto no ha sido un podcast de historieta, pero nos parece que también es importante que pensemos la historieta como parte de un todo más general, y pensemos que la historieta reproduce los síntomas y las dificultades de la sociedad que tiene más amplia, digamos, dentro de la cual se encuentra inserta. Una vez más, repetimos la invitación a aquel que tenga posiciones divergentes, experiencias vitales que niegan o disputan lo que nosotros hemos querido presentar acá. Estamos dispuestos al diálogo, dispuestos a recibir sus comentarios y sus correcciones. Esperamos que les haya interesado y que sobre todo por lo menos los haya hecho pensar, hayamos podido llegar nosotros a pensar un poco más con cierta profundidad esta problemática, esta situación, esta historia tan trágica. Y bueno, nos vemos en un mes. Les agradecemos su atención y bueno, nada, de mi parte me despido. Bueno.